Mil bendiciones en este día. Soy el pastor Julio Martínez y en nombre de la iglesia Shaddai DC quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones. Estamos en el capítulo 13, abriendo ya el capítulo 13. Estamos a 3 capítulos de terminar este viaje maravilloso que hemos emprendido en la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Y hoy quiero darles la bienvenida especialmente a todos aquellos que nos están viendo por primera vez. Si esta es la primera vez que tú estás conectado a este espacio, quiero decirte que eres bienvenido. Puedes quedarte de principio a fin. La razón de este espacio es poder meditar en la palabra de Dios. Ver qué principios y valores hay en ella para poderle dar una aplicación práctica a nuestras vidas y que esto a final de cuentas venga a ejercer un cambio, una ayuda, una dirección para poder vivir vidas plenas, felices, bendecidas. Doy también la bienvenida a los que ya están conectados, que son parte de esta familia maravillosa de Iglesia Shaddai y también aquellos que nos ven de otras ciudades, de otros países. Estoy viendo ya aquí a la hermana María Pérez conectada, Ani Millán, Claudia Jaramillo, mi esposa, la hermana Antonia León, Miriam Velasco, y bueno, a todos los que se vayan conectando, les voy a hacer la misma recomendación que he venido haciendo durante estos capítulos. Compartamos este mensaje que pueda ser de bendición a otras vidas, a otras familias. Recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Lo importante aquí no es qué es lo que dice el pastor o qué consejo nos trae. Lo importante aquí es qué dice la palabra de Dios. Y es lo que vamos a meditar hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios en este capítulo 13 de la carta escrita por Pablo a los romanos? Estamos en la carta de los romanos y ya estamos en el capítulo 13. Haciendo un pequeño preámbulo de dónde salimos. Salimos de este capítulo 12 de haber visto los deberes cristianos, los deberes de un hijo de Dios. Y ahora vamos a introducirnos a un capítulo 13 que nos habla mucho del comportamiento social, del comportamiento obviamente de los hijos de Dios, pero abre un poco el panorama también del comportamiento que debe de haber de cada uno de nosotros. Y vamos a empezar entonces a leer en el versículo 13. Yo te invito que vayas por tu Biblia, abre tu Biblia en el capítulo 13 de la carta a los romanos y vamos a leer juntos para ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra. Mira lo que dice entonces el capítulo 13. Voy a leer a partir del versículo 1 y hoy vamos a estar leyendo hasta el versículo número 6. Capítulo 13, versículo 1 hasta el 6 dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por el razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Vamos a ver 3 principios que creo yo que son de suma importancia en nuestras vidas diarias.
Generalmente, conforme nos vamos introduciendo en la vida cristiana, generalmente conforme nos vamos relacionando con las actividades de la iglesia, con algunos hermanos y amigos, perdemos de vista que tenemos una responsabilidad social, por así decirlo. Una responsabilidad social, una responsabilidad que se ve aplicada en términos de la vida diaria. Hay aquí en el capítulo 13, en el versículo 1, un principio maravilloso y yo quiero compartirlo contigo. Dice la palabra de Dios, sométanse toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Volviendo a lo que ya hemos visto en capítulos anteriores, la palabra de Dios nos viene hablando de la soberanía de Dios. La palabra de Dios nos viene hablando de el control que Dios ejerce en la vida, el control que Dios ejerce en el planeta, el control que Dios ejerce aún en las autoridades. Es imposible poder entender los designios del Señor, pero dentro de su soberanía, de acuerdo a lo que leemos aquí en la palabra de Dios, toda autoridad no solamente es puesta por Dios, sino que Él permite que cada uno de los que ejercen autoridad en los gobiernos, en los estados, en todo sistema de autoridad, es ahora sí que autorizado por Dios, está avalado por Dios. Y todo esto para el cumplimiento de sus propósitos. No hay nada que se salga de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que aún nuestros cabellos están contados. Esto me parece extraordinariamente maravilloso. Imaginar que Él sabe, bueno, en mi caso pueden ser muy pocos, pero en el caso de mi esposa, de mis hijos, Él sabe cuántos cabellos hay en su cabeza. Esto nos habla del control exhausto y detallado que Él tiene. En ocasiones perdemos de vista esto, desgraciadamente, por poner nuestros ojos en el hombre, al ver autoridades que ejercen de manera injusta y corrupta, y pensamos que Dios ha perdido el control de aquellos quienes de una manera injusta están desarrollando su función. Cuando vemos actitudes o actos de injusticia, de corrupción en aquellos que deberían de ejercer la autoridad, perdemos de vista que Dios tiene control de eso. En muchas ocasiones hemos sido no partícipes, hemos sido presas o víctimas de actos de injusticia. Desgraciadamente mi esposa y yo hemos tenido la experiencia amarga de haber sido asaltados, por ejemplo, a mano armada. Y el no poder recuperar lo que se te robó, pero no solo eso, sino pasar por ese pues trauma, por esa situación, después tener que ir a las oficinas de la autoridad para reconocer a los agresores, escuchar las declaratorias de la misma gente que ejerce justicia. Eso pudiera en algún momento dado desenfocarnos de quién tiene el control. En ocasiones el desánimo y la desilusión de aquellos quienes tienen que ejercer la justicia de forma equitativa nos impide
sustentar nuestros valores y principios en la palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Todos aquellos que ejercen una autoridad sobre nosotros en todo tipo y ámbito, la palabra de Dios nos dice: sométete. Ahora, la palabra someterse significa ser de manera voluntaria, estar de manera voluntaria bajo. Estar de manera voluntaria bajo esa autoridad. Y en ocasiones la palabra someterse la malentendemos, porque queremos tomar las situaciones bajo nuestras propias manos, bajo nuestros propios recursos. Y luego lo que dice este versículo: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En ocasiones vemos algo muy común de ver es poder ver a los presidentes, a los mandatarios de las naciones, y pues verdaderamente nosotros vemos o tenemos un conocimiento de lo que las noticias nos dicen. Y obviamente de los resultados que se dan a los acontecimientos que van ocurriendo en la vida diaria. Pero aquí la palabra de Dios no nos dice: bueno, de acuerdo a tu juicio, juzga si es un buen presidente o no, y si es bueno, sométete, y si no, no. No, aquí la palabra de Dios dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque la autoridad que hay es puesta de parte de Dios. Obviamente, recuerdo un versículo en el que los discípulos de Jesús le decían: bueno, ¿a quién tengo que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Toda ley que no se oponga a la ley de Dios es a la que nosotros tenemos que estar sometidos. Toda ley que no se oponga a la ley de Dios. ¿Te acuerdas cuando se acercaron con el Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios que quisieron tentarle y le dijeron: ¿a quién hemos de pagar tributo? ¿Verdad? Debemos de pagar tributo porque están recaudando. Y dice la palabra de Dios que toma la moneda y le dice: ¿qué inscripción está escrita? Bueno, la del César. Bueno, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, tenemos que estar sometidos a nuestras autoridades en las leyes civiles que no vayan en contra de la palabra de Dios. Así es de que desde no ir a exceso de velocidad, el respeto que se debe de tener, el cumplimiento con los lineamientos y las formas, es parte de nuestro testimonio y es parte de nuestra vida diaria. Es el cumplimiento que debemos de tener como hijos de Dios, someternos a las autoridades, no así juzgarlas y decidir en base a eso. Si están haciendo lo bueno, entonces sí me someto, o si no están haciendo lo bueno de acuerdo a mi lente y de acuerdo a mi justicia, entonces no me someto. Para eso tenemos la palabra de Dios, la cual es nuestra guía de fe y de conducta. El siguiente principio dice en Romanos capítulo 13, versículo 2 y 3. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, fíjate bien, nos acaba de decir que toda autoridad es establecida por Dios. Aquellos que se oponen a la autoridad y a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hay un espíritu de ilegalidad que se infiltra en nuestras vidas de una manera prácticamente inconsciente.
un espíritu de ilegalidad que nos invita a cortar caminos, a desobedecer lo que Dios ha establecido. Y es tan importante que en la medida de nuestras posibilidades nos sometamos a las autoridades y vivamos en obediencia, porque si no, dice aquí que los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. El enemigo trabaja a través de sesiones de derechos. Él no tiene ninguna autoridad que nosotros no le demos. Y la única autoridad que nosotros le podemos dar es solamente a través de nuestra desobediencia. Por eso es tan importante que vivamos siendo obedientes. Así es de que yo te pido que analicemos esto. No te opongas a la autoridad, porque esto trae consecuencias espirituales. Esto trae condenación para nosotros mismos. 1000 veces estar en la casa de Dios, un día estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué es lo que quiso decir David? ¿Qué es lo que quiso expresar al tener esta declaración? Fuera de la voluntad de Dios y fuera de su propósito, no hay solamente más que dolor sobre dolor. Lo voy a volver a repetir. Fuera de la voluntad de Dios y fuera del propósito de Dios, lo único que vamos a vivir es dolor sobre dolor. Lo único que puede acarrear la bendición es la obediencia. En la obediencia está la bendición. Someternos a las autoridades que Dios ha establecido corta con cualquier tipo de condenación para nosotros mismos. Ahora, dice aquí, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Y tú podrás decir, pastor, yo conozco a muchas autoridades que sí infringen, que oprimen al que busca hacer lo bueno. Por supuesto que sí hay hombres injustos, por supuesto que sí hay gobernantes que persiguen al bueno. Pero la palabra de Dios aquí nos dice que al que hace lo bueno tendrá alabanza de la justicia. Y entendiendo qué es, hablando en términos espirituales y bíblicos, qué significado tiene la justicia, porque a veces perdemos de vista que la justicia no es una asignatura. Cuando leemos en la Biblia la palabra justicia tiene nombre, se llama Jesucristo, el que se hizo injusto por nuestra justicia, el que nos ha justificado. Él es el representante de la justicia, el juez justo. Él es el que va a retribuir nuestra obediencia. Y el problema en ocasiones es que pensamos recibir la retribución de los gobernantes. Y es ahí en donde caemos en un problema delicado. En donde pensamos que es a través de las autoridades que vamos a recibir la recompensa de nuestro comportamiento. Y aquí la palabra de Dios nos deja claro que la recompensa nos las da el Señor. La siguiente principio lo encontramos en el capítulo 13, versículo 4 y 5. Y dice de la siguiente manera. Versículo 4 y 5. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y yo le puse aquí una conciencia limpia. Una conciencia limpia.
no solo tendríamos que estar preocupados por la causa del castigo. Es importante no perder de vista que nuestra desobediencia, como ya lo vimos, trae condenación para nosotros mismos. Pero la palabra de Dios nos invita no solamente a tener enfocado la importancia de poner atención en las consecuencias de la desobediencia, sino también de tener una conciencia limpia, de saber dentro de nosotros mismos que estamos haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto jamás nos vamos a equivocar. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien. A final de cuentas, y por eso vimos en el capítulo 8, ¿verdad? Recordarás el capítulo 8 donde dice que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Todo obra para bien. En este capítulo 8 nosotros vimos cómo todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida obra para bien, para los que amamos a Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Nuestra perspectiva, nuestro trabajo o nuestra conducta debe de ser someternos a las autoridades, no solo por causa de las consecuencias de la desobediencia, sino también para poder tener una conciencia limpia.